Dios les bendiga, les saludo en este día en el nombre del Señor, esperando que se encuentren bien, que la gracia del Altísimo sea cubriendo, prosperando y fortaleciendo su vida. Este día quiero hablarles acerca de algunos pensamientos importantes sobre la idea general que pide el Señor que hagamos. Para ello quiero leer una porción de la palabra que encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 12, versículos 1 y 2. Dice la palabra: para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta consagración que Dios está pidiendo para cada uno de nosotros no es una exclusividad para una persona en particular, es una demanda para todo hombre y toda mujer que determina buscar su rostro y su presencia. En otras palabras, estamos hablando de aquellos que han decidido seguir al Señor, consigo traen una demanda, y por ello nosotros esta tarde debemos de pensar claramente en la importancia de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Cuando hablamos de consagración, podemos pensar que es precisamente dar nuestra vida por completo a Dios para que Él haga su voluntad en mí. Como bien dice el apóstol Pablo en el versículo número 1, presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo. Definitivamente, cada uno de nosotros tenemos que entender que el reclamo de Dios para nuestras vidas es claro y preciso. Sencillamente, no podemos dar menos que nuestra propia vida, todo nuestro ser dedicado y consagrado para la gloria del Señor. La idea que el apóstol Pablo plantea en estos versículos acerca de un sacrificio viene del Antiguo Testamento, del sacrificio del holocausto, que era precisamente una figura del sacrificio de Cristo, pues Él, al venir a la tierra, se ofreció voluntariamente al Padre. No tomó en cuenta su condición, como dice el apóstol Pablo, hablándole a los filipenses, sino que dejó su lugar de bendición para venir acá a la tierra y convertirse en ese sacrificio agradable delante del Padre, sacrificio que trajo la hermosa bendición de la salvación y la vida eterna para todo aquel que en Él crea. Ahora bien, a partir de ese momento se nos ha abierto la oportunidad a nosotros, todos los seres humanos que querramos disfrutar de nuestra relación con el Señor, tenemos la entrada a causa del sacrificio de Cristo. Pero una vez nosotros determinamos tomar a Cristo como Señor en nuestras vidas, debemos hacer completa y total dedicación para la gloria de su nombre. Porque ¿qué es lo que pide en relación a esta actitud de consagración nuestro Dios? En primer lugar, diremos que debe ser una consagración voluntaria. Alguien podría presionarnos, alguien podría obligarnos, alguien podría acosarnos acerca de una dedicación al Señor, pero en realidad tal dedicación que Dios pide de cada uno de nosotros tiene que ver con una actitud de voluntariedad. La referencia que tenemos está en Levítico, en el capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice el texto bíblico: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere de holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Ese pensamiento de su voluntad habla precisamente que tiene que ser una determinación muy personal.
Podría usted sentirse presionado u obligado, pero en realidad el sacrificio de consagración que Dios espera en cada uno de nosotros tiene que ser voluntariamente, porque es una forma y una manera a través de la cual nosotros estamos mostrando delante de Él nuestro amor hacia Él. Dios quiere que nosotros le demos todo, porque le amamos y porque deseamos servirle, no por miedo, no por presión, sino que es algo que debe salir de lo profundo de nuestro corazón. Sencillamente, cuando un hombre y una mujer determina servir a Cristo y buscar su presencia, sencillamente lo hará de lo profundo de su corazón y se sentirá gozoso de hacerlo porque le ama y porque quiere servirle. Por otra parte, también esa consagración que el Señor reclama es una consagración a practicar donde sea que nosotros nos encontremos, donde sea que andemos. Sencillamente, si estamos en el hogar, si estamos en el trabajo, si andamos en la calle, si estamos con los vecinos, si estamos en el colegio o en la universidad, allí también debemos de entender nuestra vida de consagración debe mostrarse y debe darse a conocer, porque cada uno de nosotros tomamos una decisión de una vez para siempre y esa consagración en nuestra vida tiene que ser visible y manifiesta para que nosotros podamos mostrarle al Señor que nuestra determinación no es un asunto emocional, tampoco ocasional ni eventual, sino una decisión de corazón. Y por esa razón yo, una vez me pongo a la disposición del Señor, haré lo que Él diga. Esperará el Señor que donde sea que yo ande pueda representarle dignamente y manifestar de forma precisa y clara lo que Él es en mi vida y lo que yo soy para Él. En otras palabras, habré de representarle dignamente porque determiné consagrarme a Él. También es importante que hagamos mención de que si nosotros decimos que estamos consagrados al Señor, tiene que ser total. La consagración al Señor es todo o nada. Por eso en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 3, al Señor cuando habla a la iglesia de Laodicea, hace referencia del señalamiento que es preferible ser frío o caliente, pero no tibio. Y en este caso, lógicamente, aquellos que hemos determinado consagrarnos al Señor, nuestra consagración debe ser total y plena. Todo o nada es lo que nosotros debemos de comprender en nuestra relación para Él. Ya en Mateo capítulo 6, versículo 24, el Señor dijo claramente a toda la gente que le rodeaba que nadie puede servir a dos señores. Nadie puede estar tratando de complacer a dos señores. En este caso, si nosotros determinamos dedicarnos al Señor, impulsaremos todo nuestro anhelo y todo nuestro deseo para hacer su voluntad, no importa lo que alrededor nuestro pueda moverse. Sencillamente sabemos que ahora le pertenecemos completamente al Señor. Todo el gozo y la bendición en la vida cristiana dependerá precisamente que nosotros nos demos totalmente al Señor. Aquellas personas que no han precisado en dar su vida por completo al Señor no pueden vivir su vida totalmente felices y contentos, porque tratan de disfrutar la experiencia de conocer al Señor, pero tratan de deleitarse con los ofrecimientos de este mundo. Como consecuencia, la necesidad nunca puede ser saciada debido al estado y la condición de inestabilidad en la vida espiritual. Un corazón dividido no puede gozarse en la presencia del Señor. Y en Levítico, en el capítulo número 27, en el versículo número 28, hace referencia el Señor a ese pensamiento de la siguiente manera. Dice:
Así que una vez que aquella cosa, animal o persona se dedicara a consagrar al Señor, todo lo que tuviere será consagrado, será cosa santísima para el Señor. Esta implicación nos debe hacer ver a nosotros lo elemental que implica la consagración para con el Señor. Ya no podemos volver atrás, ya no podemos permitir que el pecado vuelva a enseñorearse de nuestras vidas. Ya no podemos dejar que las obras de las tinieblas vuelvan a tomar el control en cada uno de nosotros. Porque a partir del momento en que determinamos consagrarnos al Señor y lo hicimos de forma voluntaria, tenemos que consentirnos como cosa perteneciente al Señor, de la propiedad del Señor, como dice ahí en el versículo de Levítico 27-28, cosa santísima para Él. Dios espera que nuestra consagración sea para siempre, no momentánea, no por agradar a alguien, sino porque queremos desde nuestro corazón darnos para Él. El escritor de la carta a los Hebreos dice en Hebreos capítulo 10, versículo 39, que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hay tantas personas hoy por hoy que están volviendo hacia atrás, dejando el camino de la santidad y la consagración, volviendo a una vida licenciosa. Pero, como dice el Señor ahí mismo, pero si retrocediere, no agradará a mi alma, en Hebreos 10. Por esa razón, el llamado de Dios para nuestras vidas es una vida de consagración. El sentido de mirar hacia atrás propone sencillamente como un acto de deseo de lo que queda atrás, de anhelo de lo que se ha abandonado, de un deseo de tener aquello de donde venimos. Por eso, de alguna forma, Jesús hace una referencia a ese principio cuando en el capítulo 17 del Evangelio de Lucas y versículo 32 dijo: acordaos de la mujer de Lot. Debemos tomar en cuenta cuál es el resultado de aquellos que miran hacia atrás. Si usted y yo hemos determinado, si usted y yo hemos decidido consagrar nuestra vida por completo al Señor, debemos de valorar lo que significa hacerlo, propiciar precisamente actos y acciones que nos lleven a afirmar precisamente ese elemento. Concluyo leyendo Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Que el Señor le bendiga.